Hoy es sábado 22 de febrero de 2025, una fecha que nos brinda la oportunidad de adentrarnos en una celebración llena de significado, la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En este encuentro, nos ocuparemos de la primera carta del apóstol San Pedro, el Salmo 22 y el Evangelio según San Mateo. Todo ello con la firme intención de descubrir enseñanzas que toquen el corazón y nos inspiren a seguir con renovada esperanza. El ambiente se siente especial, casi como si una brisa suave recorriera cada rincón, recordándonos el poder de la fe y el misterio que encierra la figura de Pedro, ese pescador que, con sus aciertos y desaciertos, llegó a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la comunidad cristiana. El día inicia con un aura de expectación. Las calles lucen tranquilas, como si el bullicio cotidiano se hubiese detenido por un momento para dejarnos reflexionar. Se habla de un pastor, de un rebaño, de la confianza depositada en manos humanas para guiar a otros hacia senderos de plenitud. El texto de la primera carta de San Pedro nos trae la imagen de un líder que no domina a la fuerza, sino que actúa con entrega generosa y ejemplo sincero. Este contraste entre la ambición de poder y el servicio desinteresado resulta particularmente intrigante, pues en la historia de la humanidad hemos visto cómo muchos se dejan seducir por la autoridad, el prestigio y los halagos. Sin embargo, aquí se subraya la humildad, la necesidad de avanzar con la mirada puesta en la voluntad de Dios, sin dejarse llevar por las tentaciones que pueden empañar la pureza de nuestro actuar. En medio de esta escena, el Salmo 22 emerge como un susurro de esperanza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Recuerda la fuerza con la que podemos atravesar las sombras y también celebrar los momentos de luz. Esa referencia a pastos verdes y aguas tranquilas produce una sensación de calma, casi como si el lector, al pronunciarlo, estuviera siendo consolado con la promesa de una guía constante. Pensemos en todo lo que implica esta certeza. Un pastor cuida a sus ovejas, las defiende, las conduce hacia lo que satisface su hambre y sed, y las protege de cualquier peligro. Es un respiro de aliento ante las tensiones diarias, una forma de reconocer que no estamos solos en esta travesía humana, que hay alguien que vela por nosotros en esos senderos que a veces pierden nitidez. Aunque, en verdad, no se nos exime de dificultades, el Salmo aclara que podemos llegar a caminar por cañadas oscuras, pero aún ahí recibimos la promesa de compañía, del sostén de una vara y un cayado que nos infunden ánimo. Más adelante, la atmósfera se llena de expectación cuando aparece la escena central del Evangelio de San Mateo. Jesús y sus discípulos se encuentran en la región de Cesarea de Filipo. El maestro lanza una pregunta que, lejos de ser pura curiosidad, busca confrontar a quienes lo siguen. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos le responden con distintas opiniones, y cada una de ellas refleja la confusión o la esperanza de la multitud. Algunos piensan que es Juan el Bautista resucitado, otros que es Elías o Jeremías, voces proféticas del pasado que podrían manifestarse en un tiempo de cambios. Entonces llega la verdadera prueba, la pregunta directa: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? El silencio se rompe con la voz de Simón Pedro, que se pronuncia con firmeza: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es un instante decisivo, un antes y un después, en el que Pedro reconoce algo que solo podía brotar de la profundidad de su fe y de la revelación divina. La reacción de Jesús no se hace esperar. Hay alegría y confirmación en sus palabras, dirigiéndose a Pedro como aquel que ha sabido escuchar al Padre. Pero la historia no termina ahí, pues Jesús le confiere una misión única: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a ese momento cargado de solemnidad, se asoma la promesa que tantas veces ha reanimado la esperanza de la comunidad: el poder del infierno no prevalecerá contra ella. En la turbulencia de los acontecimientos, en los avances y retrocesos de la historia, esta promesa se alza como un pilar firme. No significa que no habrá tempestades, que no surgirán debilidades al interior de la iglesia o que no aparecerán enemigos externos. Más bien, se proclama que, pese a las adversidades, el plan divino permanece de pie.
Así se forja un legado. Pedro, con su carácter a veces temerario, con la humillante experiencia de haber negado al Maestro y con la valentía de pedir perdón, se convierte en testigo de los sufrimientos de Cristo. En la carta que hoy se lee, se presenta como presbítero, animando a los demás a cuidar del rebaño con generosidad y sin ambicionar ganancias turbias. Podría parecer sorprendente que aquel que cometió fallas tan notorias sea precisamente quien exhorte con autoridad. Sin embargo, es en la fragilidad reconocida y en la gracia de Dios donde se edifican las grandes transformaciones. Pedro no oculta sus errores, no niega sus momentos de duda, sino que al exponerlos permite que su autenticidad sea el fuego que alimenta su servicio. Mientras se nos recuerda la importancia de tomar la fe con seriedad y de no dejarnos arrastrar por doctrinas que diluyan la identidad de Cristo, encontramos un mensaje de fuerza. Siendo la barca de la Iglesia una realidad humana, a menudo parece que hace agua por todas partes. Escándalos y persecuciones, la presión de la secularización, la pérdida de fervor o los conflictos internos amenazan su unidad. Pero la promesa de Jesús sigue viva, ni las sombras más profundas podrán acabar con la obra que Él mismo cimentó. Desde esa convicción nos lanzamos hacia adelante, seguros de que la gracia divina sigue actuando en cada rincón, incluso cuando los vientos de la historia soplan en dirección contraria. En este contexto, nace una reflexión que invita a mirar nuestro propio camino. A veces nos hallamos en la encrucijada de nuestras debilidades y dudas, como Pedro durante la pasión. Otras veces levantamos la voz con fe y proclamamos que Cristo es el Hijo de Dios, recibiendo en nuestro interior esa confirmación que solo el Espíritu puede otorgar. Esa dualidad nos vuelve humanos, cercanos a la figura de Pedro, y nos impulsa a confiar en la misericordia divina que siempre está dispuesta a levantarnos cuando caemos. El pasado no se puede cambiar, pero el presente está lleno de oportunidades para la entrega sincera y para la renovación de nuestra confianza en Dios. En esta jornada, la invitación es a renovar la certeza de que el Pastor Supremo nunca nos abandona y a asumir con valentía el servicio que se nos confíe, sea grande o pequeño. Como Pedro, cada uno puede convertirse en roca firme para otros, testimoniando la consolación de un Señor que no defrauda. Que estas lecturas del día y su eco en nuestros corazones nos recuerden que la barca de la Iglesia avanza, a veces con sacudones, pero siempre con la presencia de quien prometió su protección. No se trata de una confianza ingenua o ciega, sino de la fe sustentada en la historia viva de tantos que, con fragilidad e imperfecciones, han sabido responder al llamado divino. La reflexión final nos lleva a recordar la oportunidad que tenemos cada día de afirmar: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es una proclamación que no se queda en palabras, sino que se traduce en la forma en que amamos, servimos y construimos puentes con quienes nos rodean. Este es un tiempo para fortalecer esos lazos, para reconocer las veces que hemos fallado y pedirle al Señor la gracia de levantarnos una y otra vez. La fuerza de la comunidad creyente radica en vivir unida a esta promesa inquebrantable. Ni las peores tempestades podrán silenciar la verdad de que Dios camina con su pueblo, y en ese camino hallamos la firme esperanza de un amor que supera nuestros miedos y nos invita a hacer luz en medio de toda oscuridad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.